Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, Bien. poquitos. A ver, ahí en el chat también saludan. Gracias, Alicia, Anamé también. Bueno, hoy tenemos, no sé si ya abrieron la clase de hoy, si estuvieron viendo el PowerPoint. Hoy nos vamos a dedicar a ver las interrupciones. Vamos a entender qué es lo que son y cómo funcionan. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla, así comenzamos. A ver. Interrupciones. Las interrupciones suponen una suspensión temporal en la ejecución del programa que se viene ejecutando para pasar a ejecutar una subrutina del sistema operativo o del BIOS. Una subrutina, ¿qué significa? Es un programa cortito, es algo sencillo, una tarea, una función muy cortita, muy sencilla, de las cuales se encargan o bien el sistema operativo o el ROM BIOS. ¿Y por qué decimos que es una suspensión temporal? Porque el programa que se viene ejecutando sigue siendo el mismo. O sea, acá tenemos que diferenciar lo que es una interrupción y lo que sucede cuando se deja de ejecutar un programa para pasar a ejecutar a otro. Son dos cosas muy distintas. Cuando se deja de ejecutar un programa y se empieza a ejecutar otro, pasa simplemente eso. O sea, el programa principal pasa a ser otro y el que estaba antes ya no figura más. En cambio, en una interrupción, el programa principal siempre sigue siendo el que se está ejecutando. ¿Qué significa esto? Los registros IP se sigue manteniendo las direcciones de memoria siguientes a ejecutarse de ese programa, en los punteros de instrucciones. Por eso se dice que cuando se habla de interrupción, se habla de una suspensión temporal o momentánea del programa. El programa queda en estado de suspensión, o sea, queda suspendido. ¿Para qué? Para pasar a ejecutar una pequeña subrutina y cuando una vez que se ejecutó esa subrutina, el control vuelve a ese programa y se sigue ejecutando en forma normal. Ahí tenemos el concepto. Todo lo que acabo de decir recién. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre una interrupción se va a generar para ejecutar una subrutina o del sistema operativo o del BIOS. Eso es una interrupción. Porque si ya se pasa a ejecutar otro programa, ya no estamos hablando de interrupción, sino simplemente de pasar de un programa a otro. ¿Y por qué el sistema operativo o el BIOS necesitan interrumpir la ejecución de un programa? Porque no nos olvidemos que el sistema operativo está ahí latente para ayudar el proceso de datos en todos los requerimientos que se necesite. Es el soporte que mantiene el proceso de datos activo, es el nexo entre el usuario y la máquina. Entonces, hay funciones que son funciones propias del sistema operativo, más allá del programa que se esté ejecutando. Por ejemplo, las funciones más básicas. Guardar un archivo. O sea, yo puedo estar trabajando en la aplicación que sea, puede ser una aplicación de Office o no. Puedo estar trabajando con mi herramienta de desarrollo y quiero grabar los scripts que tuve
desarrollando, o estoy en un jueguito y quiero grabar la partida, o sea, lo que significa grabar un archivo, siempre se encarga el sistema operativo, más allá de la aplicación que esté utilizando en ese momento. Esa tarea, por más que para el usuario es algo totalmente invisible. Yo estoy haciendo un documento en Word, pongo guardar, el documento se guardó, ¿y quién me lo guardó? El Word, podemos decir. En realidad, quien está haciendo esa tarea es el sistema operativo. O cualquier otra función, por ejemplo, imprimir un archivo y demás, también son funciones del sistema operativo. Entonces, para que dentro de la ejecución de un programa uno pueda realizar ese tipo de cosas, obviamente el programa debe suspender su ejecución para que el sistema operativo ejecute esa subrutina, por ejemplo, de grabación de archivo o de impresión de documento. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Entonces, tenemos varios tipos de interrupciones. Varios tipos de interrupciones. Básicamente, hay dos tipos de interrupciones. A ver, veo el chat. Sí lo fue. Hace unos 9 meses respondió una llamada de disparos en una cueva de ratas. Hay alguien que está comentando algo. Jack Fensky los No se te escucha bien. Si querés volver a repetir la pregunta, por favor. Me pareció que alguien preguntó algo, disculpen. Me parece que tenía el audio abierto y se escuchaba ruido de fondo. Ok, perdón. Entonces, tenemos dos tipos básicos de interrupciones. Interrupciones por hardware e interrupciones por software. Las interrupciones por hardware, a su vez, también se dividen en dos. Interrupciones por hardware internas e interrupciones por hardware externa. Cuando decimos interna y externa, decimos interna al procesador y externa al procesador. ¿Está? O sea que puede ser por causa de hardware o por causa de software. Vamos a analizarlas. Interrupciones por hardware internas, o sea, pasan dentro del procesador. Son las que se llaman las excepciones. En realidad, ese tipo de interrupciones implica un cuelgue en el sistema. Es algo que ya prácticamente no sucede con estas nuevas versiones de sistemas operativos y demás, pero hace no muchos años era algo que pasaba frecuentemente por algún desbordamiento o por varios motivos. Podía pasar una excepción, una interrupción por hardware interna, que era, se colgaba la compu, se ponía la pantalla azul y a lo sumo un cartelito que decía ha ocurrido una excepción grave en el registro tal y tal y tal, y ahí aparecía un valor enorme en hexadecimal. Y cuando sucedía esto, el usuario no podía hacer absolutamente nada. O sea, simplemente tenía que reiniciar la máquina porque las excepciones eran fatales. A lo sumo lo que hacíamos éramos acordarnos de toda la parentela de la gente que diseñó ese sistema operativo y nada más. O sea, no podíamos hacer más nada. Afortunadamente, en estos tiempos, las excepciones no son algo que ocurran con normalidad. Pero vamos a las que nos interesan, los dos tipos de interrupciones que vamos a tratar hoy. Primero, interrupciones por hardware externas, o sea, externas al procesador. Las interrupciones por hardware externas son causadas por eventos que suceden en las unidades de entrada-salida o periféricos. Eventos que por lo general son inesperados, que no estaban programados. Cualquier situación que altere el estado de un periférico pueden causar una interrupción por hardware externa. Ejemplo, se atascó el papel en la impresora
o se quedó sin tinta la impresora, o se cortó la señal del módem, o cualquier evento que no está esperado, o sea, un evento inesperado, causan una interrupción por hardware externo. ¿Y cuáles serían los pasos? Por lo general, cuando un periférico tiene esta clase de problemas, emite una señal. Esta señal se transmite a través de las líneas del periférico e ingresa al sistema central a través de una interfaz. ¿Se acuerdan que la última vez vimos interfaces, vimos registros ports? Sí, sí, sí. Hablamos de los ports de status. Los ports de status son esos registros que guardan el valor del estado en ese momento del periférico. Si en el periférico sucede un evento inesperado, emite una señal que se va a guardar en el port de status. O sea, es un anuncio, es un aviso que sucedió algo en el periférico. Y de acuerdo a ese código es el tipo de anomalía o el tipo de evento que sucedió en ese periférico. Primero se guarda en el port de status. Desde las interfaces y a través de las señales que se reciben por el port de status, salen unas líneas hacia el interior del sistema central. Son las llamadas líneas IRQ. IRQ es la sigla en inglés de Interrupt Request o solicitud de interrupción, solicitud de servicio de interrupción. Las líneas IRQ en cada sistema central tenemos 16 líneas IRQ, cada una identificadas con un subíndice que van de 0 a 15. Por eso, o sea, son 16 IRQ y como habíamos dicho en la clase pasada, tenemos 16 interfaces. De cada interfaz sale una IRQ. Entonces, ¿a dónde van estas líneas IRQ? Acá podemos ver las 16 interfaces del sistema central. De cada una sale una línea IRQ, numerada de 0 a 15. Y todas estas líneas IRQ van a un chip llamado chip árbitro de interrupciones. Del chip árbitro de interrupciones sale una sola línea que va directa al procesador, más precisamente a la unidad de control, y es esta la señal que anuncia que hay una interrupción. En el chip árbitro de interrupciones hay una pequeña ROM con un pequeño microcódigo, hay un pequeño algoritmo, un programa que está diseñado para arbitrar todas las interrupciones que va recibiendo y le va dando prioridad, en caso de tener que elegir, le va dando prioridad a las interrupciones que según el código con el cual fue escrita ese pequeño microcódigo que está en la ROM del árbitro de interrupciones, según ese código se entienda que es más o menos importante. Entonces, el chip decide cuál es la interrupción que va a mandar al procesador de las 16 posibles. Igual, a ver, es muy difícil que vengan 16 solicitudes de interrupción al mismo tiempo, pero sí se pueden llegar a superponer alguna. ¿Está? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Todas las líneas IRQ dentro de un chip árbitro de interrupciones que decide cuál interfaz interrumpirá primero. Este chip activa una línea que llega al procesador. Bueno, todo esto también es porque sucede un evento en el periférico, actualiza el port de status y la interfaz genera la señal IRQ que llega hasta el procesador a través del árbitro de interrupciones. Todo esto ¿para qué? Para que se pase a ejecutar una subrutina, por ejemplo, del ROM BIOS o bien del sistema operativo. Si seguimos con el ejemplo, se atascó el papel en la impresora,
La impresora emite una señal, ingresa a la interfaz de la impresora, se guarda en el port de status esa señal, ese código de que hay un atasco de papel. Desde la interfaz, la IRQ de esa interfaz se activa con el código enviado por la impresora, llega al árbitro de interrupciones y la línea que sale del árbitro de interrupciones hasta la unidad de control le avisa que se debe suspender la ejecución del programa para activar esa subrutina del BIOS o del sistema operativo que se encargue del evento que estuvo sucediendo. Y ahí tenemos en un esquemita con los pasos que suceden cuando se ejecuta una subrutina de interrupción. La primera parte, acá tenemos un sector de la memoria principal, que es RAM, donde está el programa que se viene ejecutando. Se viene ejecutando normalmente hasta que aparece una solicitud de interrupción, una IRQ. Cuando sucede esta solicitud de interrupción, el puntero del programa pega un salto y va hacia el comienzo de la subrutina llamada por la interrupción. Esta subrutina también está en memoria principal, en este caso en la ROM, es un ejemplo, podría también estar en la RAM y ser parte del sistema operativo, ¿se entiende? Se ejecuta esta subrutina de interrupción y una vez finalizado, vuelve a pegar un salto y sigue el control en el programa que se venía ejecutando y se sigue ejecutando normalmente. Esos son los pasos en los cuales se efectúa una interrupción por hardware externo. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bárbaro. Sí. Sí, todo bien. Buenísimo. Y ahora vamos a ver las interrupciones por software. Una interrupción por software, básicamente, o sea, los pasos a dar, los pasos a seguir, son similares a las interrupciones por hardware. Nada más que una interrupción por software no es un evento inesperado. No necesita un árbitro de interrupciones ni líneas IRQ. Porque una interrupción por software ya está programada. ¿Qué significa? Es parte del mismo programa que se está ejecutando. El mismo programa que se está ejecutando puede tener en su código máquina una solicitud de interrupción. ¿Para qué? Para que se ejecute precisamente una subrutina del sistema operativo o del BIOS. Como les dije hace un rato, si yo quiero grabar un archivo con el que estoy trabajando, esa grabación la efectúa el sistema operativo, no lo efectúa el programa que se viene ejecutando, aunque para el usuario sea transparente y la grabación la está haciendo ese programa. En realidad, la está realizando el sistema operativo. Entonces, ¿cómo se traduce esto a código máquina? Cuando nosotros escribimos el código fuente, ni siquiera, o sea, tampoco ponemos que vamos a llamar al sistema operativo para que ejecute la función de grabado de archivos. Simplemente hacemos una rutinita donde le damos al usuario la posibilidad de grabar el archivo. Cuando este código fuente se transforma en código máquina, se interpreta qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en este caso es grabar un archivo, el mismo código máquina genera el código de solicitud de interrupción. Por eso se dice interrupción por software, porque es parte del mismo software, está programada esta interrupción. Va a suceder cuando llegue, o sea, a esa parte del programa, ni más ni menos. Bueno, acá lo que acabo de explicar. Y dice, a diferencia de las interrupciones por hardware, en estas queda establecido el momento de la ejecución de un programa. Es una instrucción que está en un punto determinado del programa. ¿Está?
Y acá podemos ver el ejemplo de interrupción por software. Ver que acá el código de interrupción es parte del programa que se está ejecutando. En este caso es el código CD21. Entonces, el programa se viene ejecutando normalmente cuando llega a esta instrucción, que es un código de interrupción, se ejecuta y bueno, automáticamente se manda a hacer, la unidad de control ordena la interrupción. Se salta hacia el comienzo de la interrupción, se ejecuta la interrupción y una vez que termina de ejecutarse la subrutina, se vuelve al programa que se estaba ejecutando en forma normal y se sigue ejecutando. Esa es la diferencia básica entre una interrupción por hardware externa y una interrupción por software. Ahora bien, estas interrupciones ¿se producen en forma solitaria? O sea, ¿vienen de a una? No. Sucede que por lo general no hay una sola interrupción para ejecutarse simultáneamente. A veces se pueden apilar interrupciones. Puede suceder que mientras se está ejecutando una subrutina de servicio de interrupción, aparezca una nueva interrupción. Y luego aparezca otra, y luego aparezca otra. O sea, se pueden llegar a juntar 20 interrupciones. Entonces, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo organiza el sistema central tantas interrupciones? La consigna es: la última interrupción que comienza a ejecutarse es la primera que se tiene que ejecutar. O sea, el programa se viene ejecutando normalmente. Viene una interrupción a la que llamamos interrupción 1. Mientras se ejecuta la interrupción 1, viene otra interrupción. Se deja de ejecutar la primera interrupción y empieza a ejecutarse la interrupción 2. Mientras se ejecuta la 2, viene una nueva interrupción. Se deja de ejecutar esa interrupción 2 y se empieza a ejecutar la interrupción 3. Y así con todas. Siempre la primera, o sea, la que se ejecuta es la última que entró. Cuando termino con la última interrupción, después termino de ejecutar la anteúltima y después la anterior, y así voy bajando interrupción 3, interrupción 2, interrupción 1, y cuando ya no tengo más interrupciones, recién ahí vuelvo a la ejecución del programa. Es bastante complicado. ¿Cómo se organiza el sistema para saber qué es lo que tiene que ejecutar y qué no? Hay un sector de la memoria principal, muy chiquito, de unos pocos registros, que se llama pila de interrupciones o interruptions stack. Y está ligado directamente, este sector de la memoria, con un registro del procesador. Nosotros conocemos bien el registro IP, el puntero de instrucciones, instructions pointer, ya hemos visto cómo trabaja. Pero también está el registro SP. El registro SP es otro puntero. SP es la sigla de stack pointer o puntero de pila. ¿Y qué es? Sí. Una pregunta. ¿Para Sí. qué necesitaríamos las interrupciones? Y para que el sistema funcione. Sin las interrupciones, el sistema deja de, o sea, el sistema operativo queda fuera, no puede hacer más nada cuando tiene que intervenir. ¿Se entiende? Muy buena pregunta. El tema es, las interrupciones son muy cortitas. Las interrupciones para el usuario son totalmente transparentes. O sea, yo estoy ejecutando en este momento PowerPoint y digamos, y quizás mientras estamos ejecutando esto están sucediendo algunas interrupciones, pero son tan cortas, tan rápidas, que el usuario no las ve, o sea, ni se entera, es totalmente transparente, no baja el proceso de datos tampoco por eso.
pero es algo necesario. Es algo, o sea, las funciones, hay funciones que solamente las cumple el sistema operativo y no el programa que estoy ejecutando, ¿se entiende? Como guardar un archivo, darle nombre a un archivo, cambiarlo de lugar, hacer una copia, mandar a imprimir un documento, mandar a escanear un documento, todo, o sea, todas esas funciones son propias del sistema operativo. Crear una carpeta, mandar a ejecutar un programa, o sea, que empiece a ejecutarse un programa. Todas esas son funciones del sistema operativo. El sistema operativo no se va a ejecutar porque él quiere. Se va a ejecutar cuando se lo llama. ¿Y cómo se llaman los servicios a los servicios del sistema operativo? A través de las interrupciones. Porque implica la suspensión temporal de lo que se está ejecutando para que se ejecute esa subrutina del sistema operativo. No se olviden de que estamos analizando computadoras que trabajan bajo el esquema de von Neumann, que una de las características es que existe un solo procesador en las computadoras. Entonces, al haber un solo procesador, es uno el programa que se está ejecutando nada más. Entonces no es algo, para que haya multiproceso, para que se puedan ejecutar más de un programa a la vez, necesito una computadora con más de un procesador. Pero esto ya escaparía a lo que es el esquema de von Neumann, que abarca el 90 y pico % de las computadoras que existen. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Después está el tema de las multinúcleos, los procesadores multinúcleos que nos pueden decir, uno puede llegar a imaginar que tenemos una computadora con más de un procesador, o como nos quieren vender mucha gente, pero en realidad el procesador sigue siendo uno, por más que tengamos 8 núcleos ahí trabajando. Una clase se la vamos a dedicar a analizar procesadores, y por más que ahora ya nos estamos terminando los temas de hardware en la materia, voy a ir metiendo también este tipo de clases, por más que empecemos a hablar de sistemas operativos en las próximas semanas, porque me parece importante tenerlo en claro todo esto. Ya en su momento nos explayaremos con el tema procesadores. Si les parece bien, estoy viendo que queda un minuto. Les propongo que salgamos todos del Zoom, volvemos a entrar y seguimos con la clase. ¿Puede ser, gente? Sí, perfecto. Gracias, gracias. Ahí nos vemos. Salimos y entramos, por favor. Muy bien, aquí estamos entrando todos nuevamente. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Saben que está por terminar la primera parte del año, ¿no? No sé si estuvieron viendo el plan de trabajo. Vamos a estar, creo que tenemos, ahora en este momento no recuerdo bien, pero algunas clases más y después volvemos a encontrarnos en agosto, porque se viene mitad de año, que está el receso de invierno, y además hay llamados a finales y demás. Las llamadas de mitad de año, que esos son para quienes están adeudando finales de años anteriores. Ustedes al estar cursando una primer año, en esta, como es anual, recién en diciembre van a poder dar el final de esta materia. Pero bueno, ahora en julio va a haber llamado a finales. Por eso, no recuerdo bien si después de esta, creo que tenemos 2 o 3 más, y después hasta en agosto retomamos la materia. Pero bueno, ahí en el plan de trabajo que está en la plataforma, ahí tienen bien todos los datos y todas las fechas. Bien, vamos a continuar, por favor. Entonces, Una consultita. Sí, decime. Perdón. Decime, Carlos. En cuanto a las interrupciones, ¿sí? Pueden ser mixtas, ¿verdad? También que sean, por ejemplo, del BIOS, leyéndolo de la ROM,
pero también yo genero un código el cual lo cuelgo de una interrupción para que se ejecute primero mi código y después el código del que está, por ejemplo, en el BIOS. O sea, me juqueo a la interrupción, por ejemplo, del teclado. Pero digamos, esa interrupción que vos generás no sería una Sí. interrupción en sí misma porque es parte del programa que vos estás haciendo. Nunca se sale del programa. No sé si- Claro, pero supongamos que yo pregunto esto quizás un poco más para lo que era los sistemas previos a un kernel NT, por ejemplo, si es DOS. Si yo me colgaba, me podía colgar de una interrupción del teclado, ¿sí? Para ejecutar mi código y después ejecutar el código propio de la BIOS de teclado. Entonces, en ese caso, sí, Eso es correcto, pero ese código, ese código propio, ese código tuyo, sí, ¿dónde está guardado? en la RAM, Pero es, porque lo puedo dejar residente en la RAM. Es parte de mi programa, pero por me eso. refiero, puedo hacer que eso pueda quedar residente y que sea parte del llamado desde otros programas para que primero se ejecute el código mío y después se ejecute el código de la BIOS. Claro, pero no sería técnicamente un llamado de interrupción, es un salto dentro del mismo programa, es como cuando vos pasás de un módulo a otro. ¿Entendés? Es como Ajá. cuando llamás a una función o a un procedimiento. Nunca salís del programa que se viene ejecutando. Y ahora cuando analicemos Sí, los registros del procesador, vas a encontrar dónde está la gran diferencia como para que puedas verlo con más claridad. Recién cuando se activa el registro SP se puede hablar de interrupción. Si no, es simplemente un salto interno. Eso es lo que se llama una instrucción de salto, lo que vos me propones. Eso existe y se hace. Las sí, sí, sí. instrucciones de salto están en todos los programas, pero no deja de ejecutarse el mismo programa, ¿entendés? O sea, Por más que lo haya dejado residente en memoria, por ejemplo. totalmente. Y si es un programa aparte, vamos a suponer que no es parte del programa que se viene ejecutando, que es un programa Sí, aparte. Vamos a exacto. suponer que es eso. Tampoco es una interrupción. Es dejar de ejecutar un programa para pasar a ejecutar otro. Cambia el registro IP, cambian los valores del registro IP. Ahora cuando lo veamos gráficamente, quizás se va a poder entender un poco mejor dónde está el concepto de interrupción. Si no es del BIOS o del sistema operativo, no es técnicamente, No es un... no es una Perfecto. interrupción. Porque Bárbaro. el cambio es fundamental, el cambio es a nivel registros internos del procesador. O sea, pasan a actuar otros registros. Y ahí está la diferencia entre lo que es dejar de ejecutar un programa para pasar a ejecutar otro, o Sí. suspender este programa para pasar a ejecutar una subrutina. Por más que ese otro programa sea una rutinita, algo cortito, se está Sí, sí, sí. ejecutando ya otro Ujú. programa. ¿Se entiende, Carlos? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Está Gracias. muy buena la pregunta porque Ujú, ujú. de esa forma podemos esclarecer bien lo que es el concepto de interrupción. O sea, en el caso de que yo estoy llamando a otro programa mío, no se activa la pila de interrupciones, no se activa el registro SP, simplemente se pasa a ejecutar de un programa a otro. Y si esa subrutina está dentro del programa, ni siquiera sigue siempre el mismo programa, pero tenemos lo que se llama una instrucción de salto. Tenemos una instrucción de salto que cuando hablemos de procesadores, en esa clase vamos a hablar de instrucciones de salto que están mucho más presentes de lo que uno por ahí puede llegar a imaginar dentro del código máquina. Bárbaro. Excelente. Gracias. Buenísimo, no, por favor, por favor. Entonces, como yo decía hace un rato, se está ejecutando un programa y viene interrupción 1. Se empieza a ejecutar interrupción 1 y viene la interrupción 2.
Entonces, se suspende la interrupción 1 y empieza a ejecutarse la 2. ¿Y qué pasa con la 1? La 1 llegó a tal instrucción de esa subrutina, quizás a la tercera, no sé, la que sea. La dirección de memoria de esa instrucción de la interrupción 1, esa dirección de memoria, el valor de esa dirección de memoria queda guardada en la pila de interrupciones, en el primer registro de la pila de interrupciones. ¿Está? Entonces, mientras se ejecuta la 2, viene interrupción 3, que se había ejecutado por la mitad, supongamos. La dirección de memoria de esa interrupción 2, que es interrumpida, también se guarda en la pila de interrupciones. Y así, cada vez que aparece una nueva interrupción, se van guardando en la pila de interrupciones las direcciones de memoria de dónde quedaron las interrupciones anteriores. Y el concepto de trabajo es de pila. ¿Por qué pila? O sea, tenemos pilas, colas, árboles y demás. En este caso es una pila. ¿Por qué es una pila? El concepto de pila me dice que lo último que entra es lo primero que sale. ¿Se entendió? En cambio, el concepto de cola o fila es que el primero que llega es el primero que sale. Es como una fila de personas para tomar el colectivo. La primera que llega es la primera que sube. ¿Está? En cambio, una pila no. En una pila, la última en llegar es la primera que sale. Es como si yo estuviera apilando platos. Apilo 1, 2, 3, 4. Si tengo que agarrar un plato, ¿cuál voy a agarrar? El último que puse, ¿se entendió? Por eso se le llama pila. El último en llegar es el primero en salir. Ese es el concepto con el que se manejan las interrupciones. La última en llegar es la primera en solucionarse. Y las direcciones de todas las anteriores están en la pila de interrupciones, que es un pequeño fragmento de la memoria principal RAM con unos pocos registros donde se guardan esas direcciones de memoria. En épocas de DOS, me hiciste acordar, Carlos, en mi época de DOS, ya se me cayó el DNI, gente. En época de DOS existían unos archivitos que nos permitían configurar bastante todo lo que es el manejo de memoria y otras funciones, que era el autoexec.bat y el config.sys. Eran unos archivitos de texto muy sencillos, pero había que saber un poco para meterse en esos archivos. En esos tiempos, la memoria RAM era un recurso caro y escaso. Escaso porque, y encima mal manejado por DOS y mucho peor manejado por Windows en esa época, ¿no? Hoy ya ese problema no existe. Pero en ese entonces era un recurso difícil de manejar y a veces uno cuando hacía programas o quería ejecutar otros programas tenía que aprovechar al máximo la poca memoria con que uno contaba y tenía que configurar ciertas cosas. Y una de las cosas que se podían configurar era la pila de interrupciones. Uno podía definir cuántos registros podía tener la pila de interrupciones. Mediante un valor entero, uno podía definir, quizás por default venía de 30, la podíamos bajar a 20, a 10, a 12. Una pilita de interrupciones bien chiquita. Esto nos liberaba memoria. Pero también pasaba que si llegaban a venir muchas interrupciones al mismo tiempo, la pila no podía contener todas las interrupciones y sucedía lo que se llama un stack overflow o desbordamiento de pila. Y eso causaba el cuelgue de la computadora con sus consiguientes recuerdos a todos los santos y familiares. Aunque en realidad, digamos, el responsable fue uno al modificar, digamos, la configuración de cantidad de registro de la pila. Hoy, afortunadamente, tenemos sistemas operativos en los cuales
todo ese tipo de cuestiones no son totalmente transparentes porque ya la memoria es un recurso que es abundante, no tenemos tantos problemas de memoria como en los 80, 90, los primeros 90, digo, ¿no? Entonces, para el usuario es totalmente transparente. Un usuario hoy enciende y usa y todo bien. Podrá tardar un poco más, un poco menos, pero no necesita tener todo ese nivel de conocimiento que uno en esa época a la fuerza tenía que tenerlo para poder aprovechar al máximo una PC. Entonces, bueno, resumiendo, esa es la pila de interrupciones. Ahí se guardan todas las direcciones de memoria que van apareciendo. Creo que tengo un diagramita hecho, a ver. Bueno, acá está todo el concepto que hemos hablado recién. Y dice, a fin de guardar ordenadamente las direcciones de las sucesivas subrutinas interrumpidas, ahí pueden ver ese sector de memoria principal, que es la interruption stack, la pila de interrupciones, donde se guarda la primera, la segunda, la tercera, así una encima de otra, y van saliendo desde arriba hasta llegar abajo. ¿Está? Y está relacionada directamente con el registro SP. ¿Se acuerdan los registros del procesador? Acá está el registro SP. ¿Qué es lo que se guarda en el registro SP? La dirección de memoria de la siguiente instrucción de subrutina que se está ejecutando. Vamos a suponer que llegué a la interrupción 18. Entonces, cada vez que se ejecuta una instrucción de la interrupción 18, mientras se ejecuta una instrucción, ya en el registro SP se va guardando la dirección de memoria de la siguiente instrucción de esa interrupción que se va a ejecutar. Cuando se termina esa interrupción 18, ¿con qué se carga el registro SP? Va a buscar a la pila de interrupciones la última que entró, para que se siga ejecutando la anteúltima, ahora última, interrupción. Así hasta ir bajando la pila. Cuando el registro SP queda en 0, ya no tiene más direcciones de memoria a las cuales recurrir, recién en ese momento sigue la ejecución del programa que está en curso. ¿Y dónde se guarda la dirección siguiente del programa que está en curso? En el otro puntero, en el IP, Instructions Pointer. Nosotros no vimos procesos, sí, vimos ejecución de instrucciones, ¿no? Hicimos una clase con ejecución de instrucciones donde vimos el código máquina, cómo se va ejecutando paso por paso. No, en este momento no recuerdo, pues, yo no lo recuerdo. Bueno, yo voy a revisar todas las clases que vimos, porque estoy dando simultáneamente casi estas mismas presentaciones en otra materia en presencial. Y vienen en otro orden, por un tema de contenido y planificación. Yo después me voy a fijar. Si no lo vimos, yo después lo vamos a ver porque es muy interesante. Vamos a ver cómo se forma el código máquina y vamos a ver byte a byte cómo se ejecuta cada instrucción en código máquina, e incluso, si ponemos como ejemplo un modelo de procesador, podemos llegar a estimar la cantidad de nanosegundos que le va a llevar al procesador ejecutar esa instrucción. Para hacer eso se nos van a ir 2 clases más o menos, pero está bueno. No, acá me dicen, no me parece haberlo visto. No se hagan problema, lo vamos a ver. Lo que sí va a suceder es que quizás quedemos un poco desfasados con respecto a las clases que aparecen del manual. Las clases que tenemos semana a semana en la materia ya van a estar abarcando otros temas, pero no importa, me parece que igual es interesante verlo, y lo más importante es que después le va a quedar registrado
sea, ya les queda el video y van a poder ver el video todas las veces que lo necesiten porque lo van a tener en la plataforma. ¿Está? Ok. Así que bueno, esas son las interrupciones y ese es el tipo de forma en la que se manejan. Creo que ya no tengo mucho más. Bueno, acá dice, bueno, recordemos, registro SP, registro puntero de pila o stack pointer. Es el registro en el que se guarda la dirección de memoria de la siguiente subrutina de interrupción. Si esta es interrumpida, ese valor va a la pila de interrupciones y aparece la de la nueva interrupción. ¿Está? Resumiendo, las interrupciones, tanto por hardware como por software, son mecanismos para llamar a subrutinas del sistema operativo o del BIOS. Nada más. Porque si es otro programa, el que se actualiza es el registro IP, el Instruction Pointer, no el SP. El SP sigue vacío. ¿Entiende? Los programas del sistema operativo no se ponen en ejecución por sí mismos, sino que son llamados por interrupciones. Tanto sea por software como por hardware. Es una especie de timbre o de alerta para que la ROM o el sistema operativo se haga cargo de una situación. ¿No? Y una vez que se terminan las interrupciones, el programa se sigue ejecutando en forma normal. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Para nosotros los programas se ejecutan en forma normal, pero mientras estamos hablando, por ahí se ejecutaron una gran cantidad de interrupciones, pero son tan cortitas que para el usuario es algo totalmente transparente. Si nosotros llamamos, vieron que cuando pulsamos Control, Alt, suprimir, nos aparece una ventanita donde aparecen todos los procesos que se están ejecutando, muchos de esos son interrupciones. Muchos de esos son interrupciones. Así que bueno, gente, con esto estuvo bueno el tema de hoy, intenso, ¿no? Muchas cosas nuevas. Pero bueno, cualquier duda que tengan, bueno, me pueden preguntar ahora o si no, más adelante pueden ver el video las veces que necesiten. Si tienen alguna duda, este es un buen momento para que me digan. No, por el momento no. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, les agradezco mucho volver a encontrarnos Gracias, profe. otro lunes y espero que tenga todo el mundo una buena semana. Y bueno, nos encontramos el lunes que viene con una nueva clase en directo por Zoom. Gente, pásenla bien y cuídense, por favor. Chao, Bueno, perfecto, gracias, gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego. Gracias.